Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. ¿Se imaginan que cuando hace 10 años les dijimos que el Bitcoin sería la divisa de reserva mundial y se cambiaría por cientos de miles de dólares, aunque entonces apenas lo hacía por uno, ustedes no hubieran hecho nada? Jaja, Stacy. Pues sí, Max. Aquí estamos en el aeropuerto de San Salvador esperando la llegada de Simon Dixon. Así que mientras vamos a ver el siguiente tuit, el modelo de El Salvador se extiende. Por cierto, a la gente le gusta que comete mis propios tweets. Este hace referencia a una noticia sobre Arizona. Arizona introduce una ley para convertir al Bitcoin en moneda de curso legal en el estado. Así que sí, el modelo se extiende. Es que en Estados Unidos, al contrario de lo que sucede en Europa y en otros muchos países del mundo, los estados tienen un montón de competencias, lo que significa que si el gobierno federal se muestra reacio a convertir al Bitcoin en moneda de curso legal, los estados tienen potestad para hacerlo. Está ocurriendo ya en Arizona, podría ocurrir en Florida y Texas, etc. De hecho, muchos tejanos hablan incluso de independizarse de Estados Unidos si la Reserva Federal no da su brazo a torcer y se niega a competir en la escena mundial. Pues en el 2017, Arizona ya aprobó una ley similar que convertía al oro y la plata en monedas de curso legal, lo que demuestra que los estados tienen esa potestad. Ahora bien, si hay una cosa que nos ha llamado la atención en la última semana, ese ha sido el anuncio por parte del gobierno de Biden de promulgar una serie de decretos ley sobre lo que ellos denominan los aspectos del Bitcoin relacionados con la seguridad nacional. ¿Se acuerdan? En este programa fuimos los primeros, allá por el 2011, en decir que el Bitcoin acabaría convirtiéndose en una cuestión que afectaría a los Estados-nación. Y así ha sido, porque ahora resulta que Estados Unidos, el imperio, el país más poderoso del mundo, muestra su preocupación por el Bitcoin y su relación con la seguridad nacional. Yo al leer la noticia, lo primero que pensé fue que esos decretos ley autorizarían a Estados Unidos como país a ponerse a minar bitcoins por una cuestión de seguridad nacional y porque es lo que tiene que hacer si quiere seguir siendo competitivo en este siglo XXI. Más aún ahora que Rusia parece replantearse las cosas con respecto al Bitcoin. Eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos para defender sus intereses nacionales, minar y acumular bitcoins. Sin embargo, ahora tras haber leído la noticia con más detalle, me he quedado con la sensación opuesta, con que se trata de un nuevo paso en falso por parte de los legisladores estadounidenses. Ya lo dijo Napoleón, si el enemigo decide destruirse a sí mismo, no interfieras con él. Así es como miran hoy en día muchos países a Estados Unidos, que en lugar de convertirse en un elemento importante en la minería de bitcoins en este siglo XXI, está dejando que sean otros los que dejen patente su error. El caso es que el presidente de Estados Unidos va a tener que dar una respuesta al Bitcoin. Y todo gracias a Nayib Bukele, que es quien ha empezado todo esto, porque así es como funciona la teoría de juegos. Al principio, allá por los años 2011, 12, 13 o 14, sucedía en el plano individual, cuando los ciudadanos de países golpeados por la inflación o la hiperinflación, como Argentina o Venezuela, empezaron a interesarse por la criptodivisa, haciendo que otros usuarios de Internet, que en otras condiciones habrían seguido enganchados a la pornografía o a las apuestas, ilegales en ciertas jurisdicciones, también mostraran interés por el Bitcoin. Y ahora está ocurriendo lo mismo a nivel de los distintos países, en cuanto el primer presidente, en este caso el de El Salvador, Nayib Bukele, da el primer paso. El resto de entes legislativos, estados o países se ven obligados a hacer lo propio. Además, lo que empieza a suceder con los distintos estados de Estados Unidos podría repetirse en otros países como un sistema federal, como es el caso de la India, México o Brasil, donde algunos estados o regiones podrían también por su cuenta declarar al Bitcoin moneda de curso legal. El Bitcoin acabará siendo moneda de curso legal en todos los países del mundo. Lo que pasa es que, según el momento en que tomen esa decisión, el precio será uno u otro. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el Bitcoin oscilaba entre los $30.000 y los $40.000. Igual para cuando se decida Estados Unidos ya cotizan 5, 10 o 15 millones. En cualquier caso, que los países vayan dándose cuenta del potencial de la criptodivisa es estupendo para aquellas personas que se dedican a acumular bitcoins. Bueno, es que da igual hasta que lo declaren moneda de curso legal o no. Lo importante es que es inevitable que el Bitcoin se convierta en la divisa de reserva mundial y, como tal, en la moneda en la que se realicen todos los pagos.
La primera capa monetaria la construyeron primero el oro y luego el bono del Tesoro estadounidense. Pues bien, ahora indiscutiblemente esa primera capa pasará a ser el Bitcoin. Desde luego. Y esa competencia será una partida muy interesante de ver. Aunque, como dices, da igual si el Bitcoin se convierte en moneda de curso legal o no, porque su uso energético bastaría para desfinanciar el dinero fiat, el oro, a los bancos centrales y a los estados-nación. Es algo que ya se está cociendo y que decididamente acabará manifestándose en todo su esplendor. Va a ser divertido ver cómo los políticos intentan salvar el pellejo. Pues si hablamos de cosas inevitables, lo que es inevitable es que los imperios se desmoronen como un castillo de naipes. ¿Qué es lo que pasa cuando un imperio entra en Afganistán, pierde y se ve obligado a retirarse, como le ha sucedido a Estados Unidos? Nosotros llevamos 10 años hablando de ese declive estadounidense, que aún puede prolongarse otros 10 o 20 años, quién sabe. De momento tenemos que conformarnos con titulares llamativos como este. Última hora. Un puente se derrumba en Pittsburgh horas antes de que el presidente Biden visite la ciudad para hablar del plan de infraestructuras. Según fuentes policiales, el derrumbe se produjo en torno a las 6 de la mañana sin que de momento se hayan registrado heridos. Y ahora viene lo llamativo. Forman una cadena humana para ayudar tras el derrumbe del puente de Pittsburgh. Vamos, que volvemos a épocas previas a la civilización. Todo se remonta al año 2008, cuando Wall Street, Timothy Geithner y Hank Paulson le apuntaron al Congreso estadounidense con una pistola en la cabeza y le obligaron a concederles varios billones de dólares para rescatar a sus amigos, amenazando con provocar un desplome del mercado bursátil. Y el Congreso aceptó, claro, porque carece de voluntad propia, cuando ese dinero podía haberse destinado a infraestructuras. Pues bien, ahora 12 o 14 años después, los puentes y el resto de infraestructuras se derrumban, todo ello por culpa de los terroristas financieros que desde hace 20 años tienen secuestrado a Estados Unidos. Y lo peor es que no se atisban cambios más allá del Bitcoin, que es la única salida. Estados Unidos ha desarrollado el síndrome de Estocolmo y se ha enamorado de sus captores. El problema son los billones de dólares que se han emitido, no solo por parte de la Reserva Federal y su flexibilización cuantitativa, que la ha llevado a expandir su balance general, sino también por parte del Tesoro, una emisión que ha sido autorizada por el Congreso con sus estímulos fiscales. Y eso no solo ha generado la inflación de la que venimos hablando, sino que además todo ese dinero ha acabado en paraísos fiscales, o al menos en otros países como China, al que se le han adquirido todo tipo de bienes y servicios. De allí que los puentes, las infraestructuras se estén viniendo abajo, y de allí que tengamos los problemas que estamos teniendo en el transporte aéreo. Se lo decimos con conocimiento de causa, que hemos llegado a estar 15 horas atrapados en un aeropuerto. Primero no llega el avión, luego faltan miembros de la tripulación, después no hay personal para trasladar el equipaje. Vamos, que ese proceso de entropía y dilapidación está ocurriendo sobre el terreno en todo Estados Unidos, y todo a pesar de los billones de dólares que se han emitido y de los que habría cabido pensar que al menos una parte acabaría teniendo alguna utilidad, aunque solo fuera fabricar una mascarilla, pero nada de nada. Pues sí, y eso se demuestra fácilmente analizando la velocidad monetaria. Así es como se sabe si el dinero emitido ha ido a parar a la economía real y ha generado crecimiento. Pues bien, tras ese análisis la respuesta está clara. No ha sido así, porque la velocidad monetaria ha seguido cayendo hacia cero. Todo el dinero ha ido a parar a los banqueros, que se lo han gastado en obras de arte y en apartamentos en Park Avenue inflados de precio. Y lo que no se han gastado lo han depositado en paraísos fiscales. Un gran fraude político, vamos. Pues ahora vamos a ver un titular que no vamos a analizar como tal, porque es el típico que podrían utilizar para silenciarnos. Y nadie quiere tener a los organismos de inteligencia pisándole los talones, pero que sí que vamos a emplear como metáfora de lo que está pasando en el resto del mundo.
Y es que si una persona ve las noticias por cable, hace caso a las noticias de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto, oye a sus miembros comparecer en el mismo escenario que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, rápido se da cuenta de que nada de eso coincide con el mundo real. Porque mientras Biden dice que la economía vive su mejor momento de los últimos 40 o 50 años, resulta que las muertes por desesperación se han disparado, un tema del que ya les hemos hablado en repetidas ocasiones. El caso es que hay ciertas noticias que, si las ponemos en duda, acabamos silenciados. Y con otras intentan meternos el miedo en el cuerpo, como que tenemos que seguir confinados y sin salir de casa, o que hay países como El Salvador que son muy peligrosos y están llenos de bandas, homicidios y asesinatos, cuando resulta que esto es el paraíso. Pues bien, vamos a ver por fin el titular, un tuit del New York Times cuyo autor no se ha dado cuenta de lo ridículo de la información. Tras la advertencia de Estados Unidos de un posible ataque inminente y con las fuerzas de la OTAN en situación de alerta, resulta estremecedor asistir desde Kiev al comportamiento de los líderes ucranianos que actúan como si no hubiera una nueva amenaza por parte de Rusia. En este artículo intento desentrañar esa contradicción. Pero aquí la única contradicción está en la mente del periodista y es el resultado de escuchar sus propias noticias por cable y recibir una y otra vez una visión distorsionada de las cosas. Aquí tenemos otro signo del declive del imperio, que es inevitable. Lo que pasa es que no son capaces de verlo ni de verse a sí mismos. Lo que le ha pasado al periodista del New York Times en Kiev es que se ha sentado en una cafetería y se ha dado cuenta de que no hay ninguna crisis, lo cual contradice las imágenes de la CNN. A mí me recuerda a cuando Colin Powell salió con un frasco de bicarbonato diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que había que dilapidar billones de dólares en el engaño de Irak, que, por cierto, fue antes de malgastar todo el dinero en Afganistán. El caso es que llama la atención que un periodista del New York Times no esté al tanto de todos los engaños. Igual deberían crear una alerta, porque más perdido no se puede estar. Pero es que los medios deberían servir de nexo entre el poder y la población, a la que deberían explicar la realidad. Ahora bien, si ellos mismos no son capaces de entender esa realidad, ¿cómo se la van a explicar a la gente? El problema de este periodista es que tiene una actitud en plan, ¿que la gente no tiene miedo? Eso es porque está equivocada, porque motivos tiene para tenerlo. Ese es el problema actual de los medios. Eso es como cuando en Scooby-Doo van a China a desenmascarar al fantasma, le quitan la capucha y resulta que el fantasma éramos nosotros. Nosotros somos nuestro principal enemigo. Lo que pasa es que algunos aún no se han dado cuenta porque siguen creyéndose su propia propaganda. Y eso es preocupante. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Simon Dixon, de Back to the Future. Bienvenido de nuevo, Simon. Gracias por invitarme. ¡Qué aventura tan increíble! Su libro Back to the Future, el primero en hablar del Bitcoin, se publicó en el 2010. Y al año siguiente, usted y yo tuvimos la oportunidad de conocernos en Praga, en lo que fue el primer congreso sobre la criptodivisa jamás celebrado. Por aquel entonces el precio apenas llegaba al dólar y el Bitcoin lo conocían 50 o 60 personas en todo el mundo. Pues bien, ahora en el 2022, un país como El Salvador ha convertido al Bitcoin en moneda de curso legal y usted acaba de llegar a San Salvador, la capital. ¿Cuál ha sido su primera impresión? Estoy deseando ver cómo están las cosas aquí, aunque sé que todo el mundo está muy entusiasmado. Este es mi tercer intento por ayudar a un país a hacer cosas importantes relacionadas con el Bitcoin y a beneficiarse de ese 69 millones% de rentabilidad que ha generado en los últimos 13 años, igual que se han beneficiado particulares y empresas. Y El Salvador ha sido el primer país en ponerse finalmente manos a la obra. Estos días se está hablando en el Parlamento británico de la importancia de ayudar a las criptodivisas y a las empresas de tecnología financiera, y eso me ha recordado a hace una década, cuando yo mismo intentaba hacer lo propio en el Reino Unido,
Pero el Banco de Inglaterra extendió sus tentáculos sobre mí e impidió que el país se beneficiara del Bitcoin. Pues bien, como digo, El Salvador parece que va a ser el primer país en obtener beneficio y, de hecho, su gobierno es el primero no solo que ha prometido hacer algo al respecto, sino que lo ha hecho, además con rapidez, lo cual es una excelente señal. Así pues, yo creo que todo el mundo va a querer venir aquí. Como acaba de señalar, este es el tercer país que ha tratado de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal. Pero el primero en pasar de las palabras a los hechos. Y además en tiempo récord, con un gobierno que está aprobando todo tipo de leyes para apoyar la creación y la distribución de los llamados bonos volcánicos del Bitcoin, que Samson Mow, de Blockstream, considera lo más importante que le ha ocurrido al Bitcoin desde su creación. ¿Qué opina al respecto? Pues que tenemos ante nosotros la oportunidad de comprobar lo bien que puede irle a un país sin necesidad de un banco central que devalúe la divisa y manipule los intereses. De hecho, el Bitcoin también funciona como un banco central, pero un banco central que no está controlado por nadie y que se encuentra regulado por las masas y por el código. El hecho de que la oferta no pueda alterarse, de que su valor no pueda manipularse por medio de los intereses y de que la divisa como tal no pueda modificarse mediante operaciones y tejemanejes en el mercado abierto, demuestra los beneficios que supone el dinero digital, duro y sensato. Y ahora que el Estado se dedica a emitir bonos apoyados en el Bitcoin, El Salvador puede demostrarle al mundo que su rendimiento va a ser muy superior al de cualquier otro activo jamás creado por otro Estado o Banco Central, con la ventaja añadida de no requerir intervención alguna. Así pues, estoy deseando ver cómo evolucionan las cosas porque, como los 13 próximos años sean como los 13 anteriores, esta decisión será la más inteligente que pueda adoptar un país, que se convertirá, en el caso de El Salvador, en uno de los que más crezcan de todo el planeta. Pues el PBI ya ha subido este año un 10% y parece que ese crecimiento podría duplicarse el año que viene. El caso es que los bonos volcánicos están suscitando una gran atención en todo el mundo. Y eso ha puesto nervioso al FMI, que desde hace mucho tiempo comparte con los bancos centrales el oligopolio que luego determina las políticas económicas en todo el mundo, aunque eso perjudique a los países en cuestión, incluyendo a El Salvador. De hecho, Simon, el otro día el fondo publicó un comunicado básicamente suplicándole a El Salvador que se dejara de tejemanejes con esto del Bitcoin. Cuando lee cosas como estas, ¿qué le parecen? Pues que es su comportamiento natural. Como monopolio que son ellos y el Banco Mundial, esas grandes organizaciones supranacionales que abogan por los comportamientos monopolistas, a pesar de los numerosos documentos históricos que demuestran el impacto nefasto que ha tenido los préstamos del FMI y del Banco Mundial en los países latinoamericanos, entre otras naciones en desarrollo. En eso consiste su estrategia, en prestar todos los dólares que sea posible para controlar su oferta y en conceder préstamos no asumibles, de forma que esos dólares regresen del país, como cuenta el libro Confesiones de un sicario económico. Y todo esto culmina en la consiguiente pérdida de soberanía de ese país. Efectivamente, Confesiones de un sicario económico explica al detalle todo el proceso que básicamente consiste en conceder unos préstamos que no se pueden devolver para así extraer la riqueza del país en cuestión. El problema es que hay gente, como la oposición salvadoreña, a la que ese proceso le parece bien y que no quiere expulsar del país al sicario económico. Es como si ensalzara el papel que en su día desempeñó John Perkins. Así de confundida está la oposición en El Salvador. Menos mal que su peso en la política es minúsculo. En fin, vamos a hablar de los bonos volcánicos, que por lo que sabemos tendrán un vencimiento a 10 años y una rentabilidad del 6,5%, con un periodo de inmovilización de 5 años. De su importe total, el 50% irá a parar al Bitcoin y el otro 50% al gasto en infraestructuras, y los dividendos se apoyan en los impuestos, según tengo entendido. ¿Es así? ¿Puede darnos más detalles al respecto? No muchos, porque acabamos de llegar. Y precisamente para eso hemos venido, para conocer de primera mano las leyes sobre títulos y los prospectos, un proceso en el que sé que Samson Mow de Blockstream ha desempeñado un papel activo.
Pues las leyes sobre títulos son muy importantes, en tanto en cuanto el país las está rediseñando por completo para que se centren en el Bitcoin. Por eso se dice que estos bonos volcánicos son lo más importante que le ha ocurrido al Bitcoin desde su creación, porque estamos ante la titularización de la criptodivisa. Una titularización que podría extenderse a nivel mundial y que a un país como El Salvador le permitiría desprenderse de toda la deuda externa que tiene con el FMI y con otras naciones. Sé que usted está deseando conocer esas leyes centradas en el Bitcoin, igual que los redactores de las mismas están deseando recibirle y que se involucre en el proceso lo antes posible. De hecho, en las próximas 6 horas ya se habrá puesto a analizar pormenorizadamente todas estas leyes. ¿Qué se espera encontrar? ¿Cuáles son sus augurios? Las leyes sobre títulos son las que de verdad determinan el efecto riqueza que una medida puede tener en la población. En el caso de los países occidentales, como Estados Unidos o el Reino Unido, llevamos una década insistiendo en hacerlas más inclusivas, porque por culpa de ellas los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres. En cambio, si se hacen las cosas bien, el impacto en los ciudadanos puede ser muy positivo. Cuando en Bank to the Future tratamos de invertir por primera vez en empresas de Bitcoin y que otras personas pudieran hacer lo mismo, nos encontramos con que los organismos reguladores impedían a nuestros inversores el acceso a la clase de activo con mayor rendimiento de toda la historia. Y al cabo de 3 años intentándolo, nos vimos obligados a abandonar el país, buscando territorios alternativos en los que sí se pudiera llevar a cabo. En cambio ahora, tras una década de experiencia, las grandes empresas del Bitcoin que mueven cientos de miles de millones de dólares, como Coinbase, Kraken, Bitfinex o Bitstamp, y que han invertido a través de Bank to the Future, buscan una jurisdicción en la que asentarse, y la que les permita hacerlo será la que se lleve todos los puestos de trabajo y los cientos de miles de millones de beneficios que genera el sector. Pues bien, El Salvador parece haberse convertido en esa jurisdicción, y con las leyes sobre títulos adecuadas, toda la población podrá beneficiarse de las innovaciones financieras que hemos llevado a cabo en los últimos años y que permiten, por ejemplo, que la gente tenga planes de pensiones apoyados en el Bitcoin, generando con ello un efecto riqueza entre personas de todos los estamentos sociales, en lugar de seguir incrementando las desigualdades, que es lo que ha pasado en otros países con sus leyes draconianas. Pues el hecho de que la Comisión de Bolsa y Valores, que es el principal organismo regulador de Estados Unidos, aún no haya aprobado el fondo cotizado de Bitcoin Cash, no hace sino demostrar su empeño en proteger a los que les pagan, que no son otros que los bancos de Wall Street. Vamos, que es evidente que la Comisión está atada de pies y manos, igual que el organismo sobre conducta financiera del Reino Unido, que no trabaja por el bien común, sino por el de sus propios bolsillos. En cambio, El Salvador tiene la posibilidad de crear una serie de leyes sobre títulos que beneficien al ciudadano de a pie, ¿verdad? Efectivamente, de eso se trata. Nos encontramos ante la clase de activo con mayor rendimiento de toda la historia, y a pesar de ello, los organismos reguladores han impedido a la población acceder a unas rentabilidades de 69 millones%. Sin embargo, El Salvador tiene la posibilidad de optar por otra vía, aprobando leyes sobre títulos que permitan a sus ciudadanos beneficiarse del Bitcoin a través de los bonos volcánicos y creando productos específicos para los particulares, para las empresas y para el país como tal. Además, si esas leyes se redactan en base a los conocimientos tecnológicos actuales, la ventaja puede ser enorme, como ha sucedido en África, donde han dejado atrás la tecnología bancaria y han desarrollado su propia tecnología financiera. Así pues, estoy deseando ver lo que pasa. Lo de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal está muy bien, pero aprobar las leyes sobre títulos adecuados es fundamental. De esa manera, el efecto será doble. Pues hay quien ya habla de El Salvador como el Singapur de Centroamérica y de Latinoamérica. ¿Qué le parece?
Creo que esto es mucho más grande que lo que ocurrió en Singapur, que es un oasis en medio de Asia, porque lo de El Salvador constituye una reinvención del mercado de valores, del mercado de deuda, del mercado de divisas, etc. Y además es un ejemplo para el resto del mundo. Yo lo equipararía más bien con una reedición de los acuerdos de Bretton Woods, en la que se renegocia el concepto del dinero, sobre todo después de que Estados Unidos abandonara la norma del oro en 1971. A mí me parece, como digo, una reedición de los acuerdos de Bretton Woods, solo que basada en una forma monetaria digital dura y sensata, que no está en manos de nadie, y en la que, por tanto, nadie tiene un interés específico, porque no hay ningún país o banco central que resulte especialmente beneficiado por ella, dado que todo el mundo puede participar por igual. Si el experimento en El Salvador sale bien, yo creo que se extenderá por toda Latinoamérica y posteriormente por otras regiones del planeta, hasta llegar a Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, que serán los últimos en subirse al carro, por ser los que tienen un interés particular en no hacerlo. Desde mi punto de vista, la teoría de juegos puede llevarnos a un enfrentamiento tipo David contra Goliat, en el que cuanto antes se adapte un país y siga los pasos de El Salvador, más posibilidades tendrá de beneficiarse en detrimento de los países más tardíos. Por eso digo que esto es mucho más grande que lo que ocurrió en Singapur. Pues sabemos que en Argentina están pasando muchas cosas que tienen que ver con el Bitcoin y lo mismo sucede en Brasil, donde el tema se ha puesto de moda. Eso por no hablar de otros países centroamericanos que, según se rumorea, también podrían en un futuro muy próximo declarar al Bitcoin moneda de curso legal. En fin, Simon, ha sido un placer verle. El equipo A de los bonos volcánicos ya está montado. Y ahora les toca conquistar el mundo. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias por compartir este viaje. Estoy deseando ver qué nos depara el futuro. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Simon Dixon, de Bank to the Future. Hasta la próxima. Adiós.